Tú misma, Marianita. Son los que tienen diferentes aceptores finales de electrones, ¿lo podemos poner así? Ajá, ¿diferentes qué? ¿Diferentes a quién? Diferentes a la respiración aeróbica. O diferentes, exacto, exacto. Son microorganismos que tienen una cadena respiratoria en donde utilizan aceptores finales de electrones compuestos inorgánicos diferentes al oxígeno. O lo dejamos compuestos inorgánicos como los nitratos, nitritos, manganesos, iones férricos, sulfatos, el mismo CO2, que todavía se puede reducir a monóxido y todavía se puede reducir CO2 a carbonatos, ¿no? Ajá. Entonces, los anaerobios, cuando están en presencia de oxígeno, ¿qué les pasa? Se mueren. ¿Por qué? Sí, veré, ¿por qué? Tal vez porque interrumpe su metabolismo, profe. No. ¿No? Era porque no tenían unas enzimas para... Bueno, que no tenían enzimas como los aerobios. ¿Cuáles enzimas, veré? Ahorita, Joshua, permíteme. Ahorita, Diego. Enzimas que contrarrestan los efectos del estrés oxidativo. Las especies reactivas de oxígeno, que inactivan las especies reactivas de oxígeno. ¿Qué ibas a decir, Joshua? Es que yo iba a decir que hasta donde yo sabía era porque hay un punto de la cadena transportadora de electrones donde se genera, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno que resulta súper tóxico para las bacterias y aquellas que no tengan la enzima, ay, se me fue el nombre, la peroxidasa, Ajá, eran aquellas que sí podían llevar a cabo la respiración anaerobia porque se podían hacer cargo de ese residuo. exacto. Gracias, Joshua. Eduardo, ¿ibas a completar? Sí, bueno, acabo de llegar, pero acerca de del metabolismo de las bacterias aerobias, es que las aerobias tienen rutas detoxificantes, como la catalasa, la peroxidasa y la superoxidodismutasa, Ajá. y las bacterias anaerobias no. Y esas enzimas, como ya mencionó hace un rato Joshua, mencionó solo una, la peroxidasa, tú mencionaste la superóxido dismutasa y la catalasa. Todas estas actúan sobre un sustrato específico de las especies reactivas, neutralizándolos hasta la formación de qué producto, Eduardo. De agua y de oxígeno. Exacto. Es decir, gracias, Eduardo. Estas especies reactivas de oxígeno, vean, estas son el sustrato de estas tres enzimas: catalasa, oxidasa, peroxidasa, superóxido dismutasa, haciendo que en todos estos casos, a través de, no voy a mencionar aquí, de varias reacciones, el producto final ya va a ser en presencia aquí de catalasa, superóxido dismutasa, peroxidasa. Bueno, esta debería de ir aquí al principio, peroxidasa. El producto final ya es una molécula totalmente inocua y que no altera
el citoplasma o las moléculas orgánicas del citoplasma de los anaerobios. De los aerobios, perdón. Los aerobios son los que poseen estas enzimas, los aerobios. Los anaerobios no. Pero los microaerofílicos, fíjense que hay una que tienen una hidrogenasa que actúa particularmente sustituyendo la peroxidasa sobre el peróxido de hidrógeno. Esta hidrogenasa, diferente a la peroxidasa, tiene como sustrato también el peróxido de hidrógeno y lo lleva a la formación de agua y oxígeno. Esta está presente en los microaerofílicos y estas tres, peroxidasa, catalasa y superóxido dismutasa, en los aerobios. En el caso de los... Sí, Eduardo. ¿O no has bajado tu manita? No. No había bajado mi mano, perdón, profesora. ¿Mandé? No había bajado mi mano, perdón. Ah, ok. Entonces, fíjense, en el caso de los anaerobios facultativos, se llaman facultativos porque pueden tener metabolismo en presencia de oxígeno o en ausencia de él. Si crecen en condiciones de oxígeno ambiental, hacen respiración aerobia sin ningún problema. Pero si lo hacen en condiciones de ausencia de oxígeno, fermentan. Y es el caso no solamente de estas bacterias, del grupo, de la familia. ¿Qué es esto? Acuérdense, Enterobacteriaceae. Esta es una familia, bueno, ya me ganó, familia. La familia de los Enterobacteriaceae, familia Enterobacteriaceae, sin el la o el los, la familia Enterobacteriaceae, que incluye los géneros Escherichia, Salmonella, Klebsiella, Proteus, Staphy y Streptos, son anaerobios facultativos. Esto es muy común, muy común. Lo van a usar mucho, mucho, mucho. Dicen, Escherichia, anaerobio facultativo. Klebsiella, Staphy, anaerobio facultativo. Quiere decir que si ustedes incuban su placa en condiciones de oxígeno o en ausencia de él, van a poder crecer sin problema. Si quieren obtener mayor cantidad de biomasa, es decir, en donde la fuente de carbono se utilice eficientemente para la formación de estructuras, entonces van a crecer a sus microorganismos en condiciones aerobias. Y para esto pueden utilizar incubadoras con agitación, con chaca-chaca, para que el oxígeno de su matraz, ya les había presentado al principio del curso, unas incubadoras que tenemos en el laboratorio, en donde se ponen los matraces en unas bases así que parecen como uñas. Ponen ahí el matraz y estas bases están sujetadas o sujetas, perdón, a una base de acero inoxidable que se le puede poner agua que cubra el medio de cultivo de todos los matraces, agua que cubra y puede hacer un movimiento rotatorio o de un lado hacia otro para que el oxígeno que esté en la columna del matraz se esté disolviendo continuamente con ese chaca-chaca, con ese shaker y se esté oxigenando todo el tiempo el medio de cultivo. Y así van a obtener mayor cantidad de biomasa. Pero si lo que quieren simplemente es un crecimiento para una muestra, inocular otros medios, inocular otros, entonces pueden crecer al microorganismo en condiciones de ausencia de oxígeno y estos géneros van a fermentar.
Dentro de este grupo de anaerobios facultativos, anótenle por ahí, tenemos algunas levaduras. Por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de la cerveza y de los panes. Cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae fermenta, es de las levaduras que se consideran anaerobias facultativas. Fermenta y nos da como producto algo deliciosísimo que cuando lo hacemos en el laboratorio a partir de una fuente de glucosa, etanol, y huele delicioso por los productos, la mezcla de los productos de fermentación de Saccharomyces. Pero si la crecemos en condiciones de oxígeno ambiental, pues aquello es un crecimiento más abundante. Bien. Bueno, entonces estos anaerobios facultativos pueden tener catalasa, hiperoxidasa o catalasa y superóxido dismutasa para neutralizar todas especies reactivas y que no mueran en el intento de crecer. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Sí, maestra. Los aerotolerantes son anaerobios aerotolerantes. Así se describen, anaerobios aerotolerantes. Estos son estrictamente fermentativos, es decir, crecen estrictamente en anaerobiosis, en ausencia de oxígeno, pero pueden tener una sobrevida, pueden tolerar, pueden soportar durante ciertas generaciones ciertas concentraciones de oxígeno, porque estos microorganismos tienen alguna de estas dos enzimas, tienen peroxidasa o catalasa. De tal manera que algunas de estas especies de oxígeno reactivas pueden llevarlas hasta agua, pero no todas, no todas. Por eso es que mantienen su estado viable durante cierto tiempo. Pero ya después, si le seguimos dejando el oxígeno todo el tiempo, van a llegar a morir sus cultivos. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Sí, maestra. Muy bien. Entonces pueden llegar a obtener. Aquí es el caso también de estos lactobacilos que ustedes conocen como los generadores de yogur, ¿se acuerdan? Estas bacterias que se cultivan en la leche y que luego en un frasco cerrado, ¿no? Y que luego lo tienen ya casi rebosando y ahí andan las personas ahí regalando. Ay, quieren ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre ahorita. Búlgaros, ¿no? Búlgaros, ¿no? Búlgaros, exacto. Yo decía, sí, búlgaros. Estos son obviamente colonias de levaduras y de microorganismos anaerobios que se están reproduciendo a partir de la lactosa y que en condiciones anaerobias pues crecen abundantemente. Entonces, sin embargo, cuando los destapan y los dejan ahí y se termina la cantidad de lactosa, entonces pues ya mueren. Este es el caso de estos anaerobios aerotolerantes. Bien. Y luego tenemos a los anaerobios estrictos. Los anaerobios estrictos no tienen ni peroxidasa, ni catalasa, ni hidrogenasa, ni superóxido dismutasa. Ninguna enzima. De tal manera que si en presencia de oxígeno se llega a formar
algún radical, especie reactiva de oxígeno, estas van a oxidar todos los componentes del citoplasma bacteriano y por eso se mueren. Apúntenlo, por favor. Profesora, Sí, yo tenía entendido que los búlgaros son como un complejo de varios microorganismos. ajá. Bueno, no sé si sea cierto, o si solo sea un microorganismo, los búlgaros. No, sí, es correcto. Ese es un auténtico consorcio microbiano, Eduardo. Pero casi todos son anaerobios. O algunos géneros son anaerobios aerotolerantes, como lactobacillus. Estos consorcios, entre otras cosas, tienen lactobacillus y propionibacterium también. Bien, entonces, ahora ya pueden entender y explicar, traten de explicárselo a su mamá y estoy segura que su mamá les va a hacer caso perfectamente. Traten de explicarle molecularmente qué es lo que pasa. ¿Por qué se da esta clasificación de los microorganismos en relación a su dependencia de oxígeno? Y bueno, ya les había dicho, para el cultivo de algunos de estos microorganismos, necesitamos, para el caso de los aerobios, potenciales redox con valores positivos. Y para el caso de los anaerobios, potenciales redox por abajo de los 300 milivolts. Y para obtener estos valores negativos, aparte de las condiciones, de las estrategias que sigan, de los tapones de baquelita, llenar los tubos hasta 3/4 partes de su volumen, utilizar la eliminación de oxígeno mediante reacciones químicas o la sustitución del oxígeno inyectando gases como el nitrógeno o el hidrógeno. También pueden utilizar como estrategia agentes reductores como componentes de los medios de cultivo, como son la cisteína, los iones metálicos, el tioglicolato, ¿no? Estas son las estrategias que les decía, ¿no? Llenar, por ejemplo, los tubos con medio líquido o con medio semisólido para el agar nos va a ayudar a disminuir la disolución o sí, que se disuelva el oxígeno en los componentes del medio. Vean, este es un método económico, pero es muy efectivo. Ya les había hablado de él. Es una vela encendida que se coloca en un frasco o recipiente que se puede cerrar herméticamente para que no haya intercambio con el oxígeno atmosférico. Se mete la vela prendida una vez que ya pusieron ahí sus medios de cultivo y con la cantidad de oxígeno que hay, que queda aquí en el interior del frasco, va a mantener encendida la vela, pero en cuanto se acabe el oxígeno por la combustión por lo que necesita la combustión de la vela, se va a apagar la velita. Y la combustión de esta vela, de esta parafina, genera también CO2, de tal manera que así como lo ven en este recipiente, maestro, ahorita te marco, ¿no? Dame unos 5 minutitos. Ahorita te marco. No, ya no esperé al cerrajero. Ahorita te marco. Bye.
Si les decía, la combustión que genera la parafina de esta vela va a consumir el oxígeno, pero aparte se va a generar CO2, de tal manera que en este instrumento de laboratorio, en este equipo de laboratorio, pues podemos ver también el cultivo, podemos obtener el cultivo de microaerofílicos, pero también de capneicos, porque se está sustituyendo el oxígeno por CO2. ¿Sí me expliqué? Sí, Entonces, fíjense, ahorita les voy a pasar. Este se lo grabé. Les grabé un pequeño video. No tiene mayor chiste, ¿eh? Pero para que vean que esto también lo hacemos. Cuando no tenía la estufa de CO2, cuando todavía no me la compraba, que por cierto, miren qué bonito aquí atrás. ¿Ya pueden ver mi pantalla? sí, maestra. ¿Qué ven? Un frasco de mayonesa. La vela. No, sí. Aquí atrás está el tanque de CO2 porque por acá atrás está la estufa que ya actualmente podemos utilizar de CO2, estufa de CO2, pero cuando no teníamos esta, pues, y cuando había frascos de mayonesa de vidrio, porque ahora ya los frascos de mayonesa ya son de plástico, pues ya, esos ya no se van a poder utilizar. No se utilizan pues ya, pero estos frascos de vidrio eran muy útiles para el cultivo de microorganismos microaerofílicos o capneicos. Yo como trabajaba con Gardnerella vaginalis, que es microaerofílica, pues utilizaba muchas de estas botellas, ¿no? de mayonesa. Entonces, por ahí el viernes pasado les grabé este videíto para que vean. Evidentemente esto no va a funcionar si la tapa no sella bien, si ya está oxidada o si ya está chueca, pues no, o sea, la tapa ya no funciona porque no está sellando, ¿no? Pero cuando están en buenas condiciones las tapas, vean, mete uno con mucho cuidado la vela prendida, cierra la tapa, cierra el frasco perfectamente y vean, ahí ya se apagó y hasta el humito se ve. ¿Vieron? Entonces, así ya mete uno a incubar a 37 grados. Ya que se apagó la velita, pues ya mete uno a incubar a 37 grados con la confianza de que dentro de ese frasco va a haber la cantidad suficiente de CO2 para cultivar a los microaerofílicos y capneicos. Y aquí les voy a presentar unas fotografías de la estufa de CO2 en donde se inyecta. Esta es la estufa de CO2 en donde cultivamos
células eucarióticas básicamente, y tenemos otra estufa en donde cultivamos bacterias. Lo importante de este tipo de incubadoras jóvenes es que no mezclen bacterias, cultivos bacterianos con cultivos celulares, porque lo van a ver en virología, por ejemplo. Las estufas que se utilizan para cultivos axénicos de células eucarióticas solamente se utilizan para cultivos limpios, no infectados con virus y no infectados con levaduras, no infectados con bacterias, con nada. Son cultivos celulares limpios. Y tenemos aquí la del lado derecho, otra estufa en donde ya se cultivan también las bacterias, los cultivos microaerofílicos o capneicos de ciertas bacterias, levaduras, virus. Entonces, este es por afuera, aquí nos está marcando la temperatura. ¿Sí están viendo la...? Sí, se la estoy compartiendo. Si me cambio de figura, ¿siguen viendo? Sí, maestra. Aquí ya abrí la primera puerta y vean, tiene una segunda puerta que esta sella herméticamente, tiene un empaque por aquí, gris. No sé si vean mi cursor. Sí, se ve, maestra. Tiene un empaque gris que hace que el vidrio, que esta puerta que es de vidrio, selle perfectamente para que no haya fugas de CO2. Esta es la que está conectada al tanque ese que se veía atrás. Y ya una vez que abren la puerta de vidrio, entonces ya se ven las bandejas de acero inoxidable, y en la parte de aquí abajo, vean, aquí se ve, en esta parte de aquí abajo, jóvenes, por ejemplo, aquí tenemos incubadas líneas celulares de pulmón humano, porque estamos ahorita haciendo unos ensayos con extractos de sargazo para ver si se inhiben estas células. ¿Es de sargazo? O sea, es de una alga, no me acuerdo ahorita, es Ulva lactuca y Sargassum fluitans. Sí, son dos especies de sargazo. Sí. ¿Ustedes entonces la que salió así como en las noticias? Es que vi una publicación de que jóvenes estudiantes y evidentemente maestros estaban haciendo estudios con el sargazo y así. Ay, no sé dónde lo hayas visto, Marianita, pero yo apenas lo vi anoche a mi alumno tesista de licenciatura, Dani, un chico de lentes, que está con un maestro alto, el maestro Juan Carlos. Sí, ese día yo no fui porque estaba aquí en clase con ustedes, pero sí, él es mi tesista y el doctor es el que es el director del proyecto. Así es. ¡Guau! ¡Qué padrísimo! Sí, y aquí en esta estufa y las actividades antimicrobianas también que estamos probando, y en este trabajo que les estoy mostrando aquí de esas células, es otra tesista de biología del posgrado de biociencias, con la que vamos a hacer la búsqueda de moléculas bioactivas que inhiban el crecimiento de células cancerosas, Mariana. Con Dani estamos buscando las moléculas bioactivas que inhiban el crecimiento de bacterias. Entonces, una cosa es la actividad antimicrobiana de esos extractos de algas, y aquí estamos probando, pero apenas está ella empezando como es IBQ, fíjense, es IBQ, pero estaba con una insistencia y bueno, pues nos convenció para aceptarla, porque yo le dije, es que no has llevado virología, es que no sabes manejar cultivos celulares. Pero bueno, ya lleva como 2 semanas de entrenamiento, ya tiene aquí sus botellas. Vean, en este tipo de botellas, esto es lo que van a hacer ustedes en virología. Estas botellas son para cultivos de células eucarióticas. Y este medio de cultivo que se ve aquí, rosita, es un medio muy rico, tiene suero de bovino, tiene factores de crecimiento, vitaminas, soluciones de minerales. Entonces se pueden contaminar muy fácilmente. Entonces imagínense ustedes, yo casi me infarto cuando esta IBQ dijo, yo quiero trabajar líneas celulares, casi me infarto.
Entonces, bueno, las líneas eucarióticas, ya sean de origen oncogénico o bien que sean cultivos primarios como las de fibroblastos, necesitan CO2 para crecer. Entonces, esta estufa es solamente para células de este tipo y aquí abajo, vean, aquí abajo debe haber agua porque debe mantenerse cierta humedad en esta incubadora. En el caso particular de las células eucarióticas, para las bacterias no se requiere agua. El mismo medio de cultivo les provee de la humedad suficiente y simplemente los inyectamos con CO2. Entonces, fíjense, ustedes van a utilizar este tipo de equipos cuando lleven virología y aquí van a cultivar. Esta es una microplaca, vean, pueden hacer el crecimiento de las células en cada uno de estos pozos para que vean experimentos independientes con variables en cada uno de los pocitos, columnas o filas de esta microplaca. Entonces, aquí está el abasto celular en estas botellas y aquí está ya el experimento propiamente. Entonces, este equipo lo tenemos ahí en el laboratorio. Cuando quieran ir a conocerlo, pues con mucho gusto. Y esto sustituye a la jarrita de mayonesa. Pero en su tiempo yo hacía todos mis experimentos en las jarras de mayonesa. Cuando trabajaba mi tesis de licenciatura, pues no teníamos más que para la campana de flujo laminar y para las jarras de mayonesa. Entonces lo que hacíamos era, le metíamos una velita y ahí metía mis microplacas y mis botellas de células. No, muy bonito. Cuando uno aprende desde lo básico y se las ingenia, pues uno tiene cabida. Para uno no hay imposibles cuando uno va a otros laboratorios en donde no tienen todo, ¿no? Bien. ¿Preguntas? No, profe. No. Sí, Dani, pues por ahí viste, sí, Mariana, por ahí viste a mi alumno Dani, que es un excelente QVP, excelente. Él es el que antes de la pandemia, estaba haciendo servicio social conmigo y ya se quedó conmigo a trabajar la tesis de licenciatura. Pero antes de la pandemia fue el que me resembró el cepario y gracias a él ahorita estoy resucitando las bacterias que las sembró maravillosamente. Bien. Qué envidia verdaderamente. No, pero ya mero les toca a ustedes. Ya mero, Marianita. Ya mero. Y ahí sí van a saber lo que es amar a Dios en tierra ajena. Bien. Este es la estrategia o el fundamento, vean, el fundamento de solo uno de los medios de cultivo más usados para el cultivo de microaerofílicos o de anaerobios estrictos. Podemos utilizar, hay más medios, hay más, por ejemplo, es en tubo, hay más medios que se pueden utilizar en caja, pero el chiste es obtener un sistema, bueno, aquí están ya las fotografías que también les tomé, obtener un medio con un potencial redox en el que obtengamos valores negativos de este potencial, vean, de menos 400 milivolts, para que puedan crecer los microorganismos. Este medio es uno de los más utilizados y también lo van a usar, fíjense qué bonito, en virología, aunque estos medios para bacterias no se utilizan, obviamente porque ahí solo se estudian virus, se utilizan, fíjense bien, como medios para probar la esterilidad de los medios que se utilizan para las células. Entonces, ustedes utilizan un medio de tioglicolato que tiene un potencial redox negativo y un caldo nutritivo
para que en ambos, si no tienen crecimiento en el caldo nutritivo ni en el de tioglicolato, ustedes pueden decir que su cultivo celular y el medio que utilizan para que crezcan están libres de aerobios y de anaerobios en todas sus modalidades. ¿Sí me expliqué? Es decir, que no tienen contaminación bacteriana ni de levaduras. Entonces, en virología van a utilizar el medio de tioglicolato. Ay, quiero borrar esas. Bien. Este medio de tioglicolato tiene peptona de caseína, que va a servir como fuente de energía y de nitrógeno, extracto de levadura, que también va a servir como fuente de nitrógeno, pero muy importantemente de factores de crecimiento, porque es un extracto, una infusión de detritos de levadura. Va a tener glucosa como fuente de carbono, de energía y una fuente de fermentación también, cloruro de sodio, solamente para dar el equilibrio osmótico, y un agente reductor, que es el tioglicolato de sodio. Este es el tioglicolato de sodio. ¿Se acuerdan que les decía que es una molécula de 2 átomos de carbono con un grupo tiol? Este grupo tiol, en presencia de agua o en condiciones de solubilidad, nos va a dar una molécula con 2 grupos tioles y poder reductor. Esta es la cisteína, que también esta puede estar contenida en el extracto de carne, por ejemplo, en otros medios, en el extracto de levadura. Este es un aminoácido sencillo, pero es un aminoácido azufrado. ¿Se acuerdan que les dije que solamente había 3 aminoácidos azufrados de los 22 que se conocen? La cistina, la cisteína y la metionina. Bueno, el que más se utiliza como ingrediente de medios de cultivo es la cisteína. La cisteína también nos va a dar una molécula con 2 grupos, con un grupo sulfidrilo o un enlace azufre-azufre y poder reductor. Si a este medio le ponemos alguno de estos 2 indicadores, bueno, tiene 2, aquí a lo mejor me faltó poner cuál es. Ah, sí, aquí está, miren, 0.5 gramos por litro de cisteína. El caldo tioglicolato o medio de tioglicolato tiene tioglicolato de sodio y cisteína, pero tiene también, aquí faltó poner, sí, apúntenlo, el tioglicolato tiene agar bacteriológico a una concentración de 0.5%. Es decir, ¿cuántos en gramos? 0.5 0.5, ¿qué? gramos en cada 100. ¿En cada qué? 100 mililitros. Exacto, Mariana. 0.5 gramos por cada 100 mililitros de medio. Entonces, esto va a volver, este agar bacteriológico va a volver a este medio un medio semifluido. No es un medio totalmente líquido. Y esto va a ayudar, o se pone a esta concentración, para evitar que el oxígeno de la columna entre la tapa y el menisco o la superficie del medio se disuelva libremente en toda la columna del medio. Entonces se conoce también, lo pueden encontrar como medio semifluido de tioglicolato. Y esto nos permite que la zona, fíjense bien, la zona más oxidada, lo que sí puede, bueno, antes de eso, este medio de tioglicolato bien preparado
debe de estar a un volumen que ocupe 3/4 partes del tubo que van a usar. Pueden utilizar un tubo de 13%, de 16% 50, de 18% 50, es decir, los más largos, pero el chiste es llenarlo hasta por arriba del 3/4 de su volumen, de tal manera que la columna de aire que queda entre el medio y la tapa sea la menor posible. Entonces, evidentemente este oxígeno que está aquí va a oxidar a los componentes del medio de cultivo, a la peptona, al extracto de levadura, a la dextrosa, las van a oxidar, pero solamente en la parte superior del medio. Por eso aquí le pusieron, es una zona que tiene contacto con el oxígeno. En este medio de cultivo, porque tiene fuentes vean, extracto de levadura, caseína, tiene todo, una fuente de energía, fuente de carbono, factores de crecimiento. Es un medio rico en el que pueden crecer los microorganismos, pero hay que tener cuidado. Si ustedes observan crecimiento solamente en esta parte del tubo, se trata de aerobios estrictos. Un poquito más abajo de la superficie, en esta zona, se tratará de los microaerofílicos, porque el potencial redox, vea, va disminuyendo. Y en la zona de la mitad hacia abajo, es más, yo pudiera decir, en esta parte del fondo, prácticamente vamos a observar el crecimiento únicamente de los anaerobios estrictos. ¿Ya lo anotaron? Sí, maestra. Ustedes, a diferencia de todos los demás QVPs que están en los otros 4 grupos, y sí lo voy a decir, porque sí me enorgullece, van a entender por qué cuando los maestros les piden, ¡ay, descríbeme el crecimiento en medio líquido! Dependiendo de de los microorganismos, de su dependencia de oxígeno, perdón la redundancia, pero dependiendo de su necesidad de oxígeno, van a crecer en la parte de arriba, en medio o abajo. La respuesta, no, ese no es crecimiento en medio líquido, porque si el microorganismo no tiene un potencial redox distinguible o en gradiente de potencial redox, es decir, que veamos que hay una parte de los componentes del medio oxidados y que por lo tanto el potencial redox medible tenga un valor positivo y este vaya disminuyendo porque tiene agentes reductores, agentes que van a ceder electrones al medio, vean, electrones al medio, y van a hacer que estos mismos componentes en la parte de abajo y el agar, por supuesto, que va a impedir que se disuelva en toda la columna del medio el oxígeno ambiental. Si el medio de cultivo no tiene estas características de tener un potencial redox de mayor a menor, no podemos decir en cualquier otro medio, ¡ay, sí, este crecimiento que vemos abajo es de anaerobios! No. Si es un caldo nutritivo, sin agar y sin agentes reductores, no van a poder crecer nunca los anaerobios ahí, nunca. Se van a morir, aunque los inoculen, se van a morir los anaerobios. ¿Sí me expliqué? Sí, profesor. Ustedes ya van a tener molecularmente y bioquímicamente la base. Sí vamos a poder decir, en un medio de tioglicolato, si tenemos crecimiento en la parte superior, o en la parte abajito de la superficie, a unos 2 centímetros más o menos, o en la parte del fondo, con tapón de baquelita y con esta concentración de agar, sí, aquí está, con esta concentración de agar, o algún otro agente solidificante que lo haga semifluido, que impida que el oxígeno que está aquí se difunda en todo el medio, entonces sí vamos a poder decir, bueno, pues si creció aquí, pues es un aerobio.
Si creció acá es un anaerobio. Porque tenemos este gradiente de concentración de oxígeno que se genera por todas estas estrategias del medio. Pero en un caldo nutritivo con tapón de algodón, claro que ahí no vamos a poder decir nada. Y los maestros, ¿cómo insisten? Ya les he dicho, pero no quieren corregir esta parte. Siempre preguntan lo mismo en los exámenes. Les ponen fotos de caldos nutritivos y le digan, explica el crecimiento en medio líquido y su dependencia de oxígeno. No. En un medio con un potencial redox positivo e igual en toda la columna, solamente van a crecer aerobios. Aunque sedimenten, aunque hagan flóculos, aunque hagan natitas, membranas, velos. Eso es todo lo que podemos decir. Son aerobios que crecen de forma floculenta o granular o que crecen formando anillos o biopelículas en la superficie, membranas en la superficie. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Sí, maestra. Bien. Porque ustedes ya tienen entonces estas bases bioquímicas del crecimiento. Bien, ahora sí, ¿cómo vamos a crecer a los...? Esto ya se los pasé cuando vimos en el primer bloque crecimiento de anaerobios. Estas son las jarras de anaerobiosis que sellan herméticamente. Estas eran las antiguas, yo trabajé en estas jarras, eran las únicas que había, que fabricaba BBL. Están registradas, son marcas registradas, pero ahora ya se liberó la patente de estos sobres de Gaspac. De Gaspac ya se liberó, ya sabemos qué contiene. Y por ahí busquen las reacciones. Y ahora estas son las jarras que se venden ya más modernas, aunque más frágiles, porque este era un plástico casi impenetrable. Estas son de plástico. Estas ya son plástico más horrible, porque estas pestañitas se pueden romper si no la abren bien. Entonces, pues sí son más frágiles y son igualmente caras. Pero bueno, ponemos aquí también las placas de lo que quieren ustedes aislar, de los anaerobios que quieren aislar, y le ponen este sobre, que en el caso de anaerogen, esa patente todavía no se libera, me falta una A, anaerogen, que ya compró también Becton Dickinson. Becton Dickinson ya tiene Gaspac, el sistema Gaspac y el sistema anaerogen. Este sistema anaerogen, vean, yo tengo de estas en el laboratorio cuando quiero aislar a los anaerobios. Tengo estas chiquitas y son muy prácticas. Son bolsas que sustituyen esta jarra, sellan herméticamente también y se pone un sobrecito que es todavía más pequeño que este y se genera CO2, y aquí nada más es para no utilizar todas estas, porque estos sobres están diseñados para este volumen interno de jarras. En cambio, cuando ustedes no van a utilizar tanto volumen de cajas para aislar, pueden utilizar estas bolsitas en las que los sobres son más pequeñitos y ya nada más gastan menos, evidentemente son más económicas, ¿no? Entonces, estos sistemas lo que hacen, este caso de anaerogen, no nos quedamos con las ganas y vimos que estos sobres contenían ácido ascórbico. Entonces, el ácido ascórbico se oxida espontáneamente en presencia del oxígeno ambiental y genera radicales que dan un potencial redox negativo. Las especies derivadas de la oxidación del ácido ascórbico generan CO2. El ácido ascórbico va perdiendo CO2 en los procesos de oxidación y se sustituye el oxígeno ambiental de esta jarra, que también sella herméticamente, por CO2. Y esta reacción de oxidación del ácido ascórbico es una reacción exotérmica. Por eso se ve, miren, que el vapor de agua, al reaccionar el ácido ascórbico con el oxígeno dentro de la jarra, o dentro de esta jarra,
genera vapor de agua, pero cuando la temperatura es más fría afuera, pues se genera este vapor en las paredes. Eso es un indicador que sí se está generando un ambiente anaerobio. Y aparte podemos poner, aquí no tomé la fotografía, no se alcanza a ver, un papel filtro, se pone casi siempre un papel filtro impregnado con azul de metileno. El azul de metileno en condiciones de oxígeno es azul y cuando se reduce es incoloro. Entonces, cuando ya vemos el papel filtro que vira de azul a incoloro, se ve el papel blanco, pues entonces ya quiere decir que las condiciones son totalmente anóxicas dentro de la jarra. Y esto se da más o menos de acuerdo a este volumen de sobre y de jarras, se da más o menos como a las 2 horas de que cerraron su jarrita. Entonces, cuando utilicen estos sistemas, acuérdense de ir a revisar los indicadores de potencial redox 2 horas después de que cerraron su jarra, porque si no, pues a lo mejor sí se genera algo de reacción y de vapor de agua, pero si no hay vire de nuestros indicadores químicos, pues la reacción puede estar incompleta o tener una fuga. Estas son las dos reacciones que sustituyen al oxígeno. Vean, en el sistema gas pack, que es este de aquí, ese es el primero que se utilizó y ahora ya está liberada esa patente, tiene dos compartimentos que estos se rompe este sobrecito y se agregan 10 mililitros de agua destilada, de agua. Al agregarse 2 pastillas, están deshidratadas. Se agrega agua en la primera pastilla que posee borohidruro de sodio y bicarbonato de sodio. Cuando se agrega el agua, se obtiene un intermediario de boro muy, muy inestable y CO2. Y el bicarbonato con agua, pues nos va a dar CO2 y agua. Esto básicamente en esta pastilla es para generar evidentemente el CO2 en mayor cantidad que la primera reacción del borohidruro. Después esta agua, ya una vez que hidrata, esta pastillita evidentemente es de un tamaño tal que permite que el resto de agua que no hidrató la pastilla, o que ya sobra, más bien que sobra al hidratar la primera pastilla, pasa a la segunda pastilla que posee ácido cítrico y este sirve además para que el bicarbonato soluble ya líquido también reaccione con el ácido cítrico y el agua restante para generar agua y mucha más cantidad de CO2. No está balanceada esta ecuación, por favor, por ahí sí, en sus ratos libres y para ejercitar el cerebro, balanceen esta ecuación, ¿sí? Entonces, fíjense, se consumió todo el... bueno, esto en presencia, evidentemente, para la síntesis de agua, se necesita oxígeno ambiental. Y la síntesis de agua se da en esta jarra, fíjense, en esta jarra, la tapa tiene una rejilla que tiene paladio, unas perlitas así, unos cilindros de paladio que se activan calentándolos a 50, 60 grados centígrados, el paladio, y se colocan en esta rejilla. Y ese no va a participar en la reacción, pero sirve como catalizador de esta reacción que es difícil, créanme que es difícil de que se forme agua, pero el paladio activado, vamos a decir, activado, calentado a 60 grados centígrados, favorece la reacción de este hidrógeno que se generó del bicarbonato de sodio con el oxígeno ambiental y se forma el agua. Cataliza esta reacción. Entonces, con esto se garantiza que todo el oxígeno presente en este volumen de la jarra se va a transformar en CO2 y agua. Y esta es la
que se utiliza actualmente. De esta todavía hay, pero no solamente si uno lo pide específicamente. Cuando uno pide sistemas generadores de CO2, entonces le venden a uno estos de anaerogen, que son, ya vimos, esto ya es una reacción propuesta por Ciencias Biológicas, el Departamento de Química Orgánica, en donde solamente en su análisis de espectrometría de gases, vieron que solamente había ácido ascórbico. El ácido ascórbico en presencia de oxígeno ambiental genera varios reactivos o varios intermediarios que espontáneamente, obviamente la forma cíclica se va abriendo, se van obteniendo fracciones de esta forma lineal. Una molécula de 3 átomos de carbono, CO2 y agua. Esta es la forma un poco más estable en condiciones de oxidación. Entonces, por eso es que se sustituye el oxígeno del interior de estas jarras por CO2 y agua. Y esta aquí libera, les decía, mucha energía. Bien, esta también ya la vimos los puntos en donde tenía que, donde se pueden hacer pruebas bioquímicas. Ya vimos el fundamento de la fermentación de los azúcares. ¿Tienen alguna pregunta de la prueba de Durham? No, profe. No, maestra. Entonces aquí tienen que aprenderse. El caldo Durham tiene un carbohidrato que es, si ustedes quisieran, por ejemplo, ver para Salmonella gallinarum, ¿no? Una salmonela que aislaron de las gallinas. Salmonella gallinarum. Pero aislaron otra salmonela de un pollo. Y en la literatura dice que son 2 especies diferentes de Salmonella enteritidis. Y muy a propósito les estoy poniendo estas 2 especies. Porque por pruebas bioquímicas tradicionales, jóvenes, son indistinguibles. Por serotipo, son indistinguibles. Ya les había hablado de estas, ¿se acuerdan? El serotipo de estas 2 especies de Salmonella, a diferencia de los otros 2000 serotipos de Salmonella, todas las salmonelas son móviles, es decir, tienen el antígeno ¿qué? H. Exacto. Entonces ustedes las pueden identificar por el serotipo. El antígeno O, porque son gram negativas, y el serotipo H, y el antígeno flagelar H. Pero resulta que estas dos, de los 2000, cerca de 2000 serotipos que hay de Salmonella, son inmóviles. Entonces, por pruebas bioquímicas, todas las demás para Salmonella, por serotipo, estas 2 son indistinguibles. Ah, pero cada una se diferencia y por eso la señala así los libros de taxonomía, el Bergey y el libro de Procariotes, que son, en primer lugar, aisladas, esta de gallinas y esta preferentemente de pollos, es decir, de aves jóvenes. Pero se diferencian por su capacidad de fermentar el dulcitol, el manitol y la sacarosa. Y está bien fácil.
Salmonella enteritidis, especie Gallinarum, fermenta el dulcitol con producción de gas. Fermenta el manitol con producción de gas. Sacarosa, fermenta la sacarosa con producción de gas. Pulorum, no fermenta ni produce gas en la prueba de Durham. Todo lo demás, todo lo que me digan, utilización de citrato como única fuente de carbono, producción de indol, utilización de la lactosa, producción de ácido sulfídrico, todo lo demás que me digan, dan idéntico. El serotipo da idéntico y más porque las dos son no móviles, o sea, no podemos distinguirlo por antígeno H. Y su antígeno somático O es idéntico. Pero hacen la prueba de Durham con cada uno de estos azúcares y les va a dar la diferencia entre Pulorum y Gallinarum. Y si saben que una la aislaron de pollitos y otra la aislaron de gallinas, pues ya tienen la identificación de estos dos. Estos se llaman biotipos. Apúntenlo. Cuando una serie de un tipo de prueba, aquí es la fermentación de estos tres azúcares. Cuando una sola prueba bioquímica con sus variantes moleculares, en este caso son moléculas diferentes, pero la prueba es la misma, fermentación de azúcar en medio de Durham. ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. Eso se conoce como biotipo. Y de aquí la importancia de este tipo de pruebas. Son muy sencillas, son muy fáciles, pero son preciosísimas. El medio de Kliegler también ya lo vimos. Vimos las lecturas, ¿verdad? Todas las lecturas del Kliegler. Sí, maestra. Sí, profe. Y para seguir con la utilización, ya sea por la vía fermentativa, todo el Kliegler y el Durham, digamos que es las pruebas por excelencia para ver fermentación de los azúcares. En el caso del Durham, pues del azúcar que ustedes pongan en el medio de cultivo. Y de Kliegler es la utilización de la glucosa y de la lactosa por la vía fermentativa. Pero esta prueba todavía es más compleja, porque es una prueba, se llama OF, así se llama, OF, porque nos da idea de los productos que se obtienen de un mismo microorganismo si es que hace la vía oxidativa de utilización de una fuente de carbono o la vía fermentativa. O bien que no puede utilizar también, o sea, esta prueba nos indica que no puede utilizar esa fuente de carbono. Porque también hay microorganismos, acuérdense que puede ser que ni oxiden ni fermenten y utilicen a las peptonas como fuente de carbono para hacer sus esqueletos. Entonces, esta prueba es preciosísima por eso. Pero para eso hay que sembrar
los dos tubos siempre en pareja con el mismo microorganismo, con el microorganismo de prueba. Y son medios, el medio basal consiste, también vean, tiene una fuente de carbono de tipo proteico. Un regulador de la presión osmótica, que es el fosfato dibásico de potasio. Este nada más sirve como regulador osmótico. La glucosa, 10 gramos por litro, y tiene un indicador de azul de bromotimol. Pero un medio, este es el medio basal. Pero en uno va a estar abierto, digámoslo así, porque es el medio basal y su tapón. Pero en otro, en el tubo par de esta prueba, se le va a poner aceite mineral. Es decir, aquí está en condiciones oxidativas porque el oxígeno de esta columna va a poder oxidar los componentes del medio, y en este otro, el aceite mineral va a mantener las condiciones de oxidorreducción en el medio de cultivo. Entonces, ¿cómo se inocula? Y tiene agar, vean, 3 gramos por litro. Es decir, ¿a qué concentración? ¿0.3%? Exacto, exacto, Marianita, 0.3%. ¿Qué porcentaje tienen los agares sólidos? ¿Lo recuerdan? Para que esta cantidad les dé idea de qué consistencia tiene este medio. Los medios sólidos, por ejemplo, el Kliegler, ¿qué concentración de agar tiene? Vean. Esto es por litro, por litro. Exacto. Los medios sólidos en tubo o en placa tienen 1.5%. Entonces, el medio de OF, el medio basal de OF, tiene 0.3%. Es algo así como el tioglicolato, pero menos, más fluido, mejor, más fluido. De tal manera que ustedes pueden inocularlo por picadura sin mayor problema. Se incuba a 37 grados, el mismo microorganismo en 2 tubos. Se incuba por 37, bueno, algo interesante. Aquí el diagrama nos dice que después de inoculados se le agrega a uno de ellos el aceite mineral. Ustedes van a ver que en la escuela ya nos dan 2 tubos y uno con aceite mineral ya estéril. De tal manera que para inocular ambos, ¿se acuerdan cómo les enseñamos en el video con la maestra Margarita cómo se inoculaban los medios líquidos? Se inclinan frente al mechero de tal manera que el menisco del medio quede inclinado y ustedes van a colocar su inóculo con el asa en el vidrio, en la pared del tubo, de tal manera, aquí este es el asa, cuando ustedes colocan ya su tubo en posición vertical, el inóculo les quedó por abajo del menisco del medio. Igual con estos, aunque tengan esta concentración de agar, sí les permite inclinar y el tubo, el medio se va pues también a inclinar junto con el tubo. Entonces, sin problema. Ya sea en la escuela nos dan los tubos ya con aceite. Entonces, ya sea que inoculen con aceite desde el principio o que después le pongan el aceite mineral, pero estos acuérdense, el aceite mineral debe estar estéril. Entonces, ahora sí, incuban ambos tubos con la misma cepa, incuban a 37 grados y se pueden hacer lecturas a las 24, 72 y 96 horas. Aquí fíjense, tiene otro indicador de pH. El azul de bromotimol, cuando está a un pH
final, que más o menos es de, cuando lo preparan, está entre 7.1, 7.2. Se ve de color verde, verdosito, por eso lo pintaron aquí. Alrededor de 7 tiene una coloración verde. Cuando disminuye por abajo de 6 o menos el pH, entonces vira a amarillo. Y por abajo de 7, y por arriba, perdón, de 7.6, vira a azul. Es decir, este azul de bromotimol, digámoslo así, tiene menos sensibilidad hacia lo ácido y más hacia lo alcalino. Pero de cualquier manera nos indicaría si los fermentadores bajan el pH con los ácidos que se producen hasta 6 o menos, y vamos a verlo amarillo. Y los oxidadores de la glucosa, vean, de la glucosa, si no la pueden oxidar y fermentar menos, entonces van a utilizar la peptona como fuente de carbono. Y la peptona, acuérdense que utiliza, que nos origina grupos amonio y aminas secundarias disueltas en el medio. Es decir, estos grupos van a alcalinizar el medio. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces fíjense, podemos tener varios resultados. Si de los dos tubos sembrados en el que observamos crecimiento, vemos que hay un vire del indicador amarillo en la parte más oxidada del medio, entonces, y en el otro no hay ningún cambio y ni siquiera hay crecimiento bacteriano, entonces este microorganismo tiene un metabolismo oxidativo. Pero viendo los dos, ¿de acuerdo? Porque aquí no va a crecer. O sea, ¿qué nos hace decir definitivamente que es oxidativo? Que en el tubo que está cerrado completamente, ni siquiera va a crecer. ¿Me expliqué? Sí. En los dos, en la siguiente posibilidad, si todo vira amarillo en condiciones de oxígeno y todo vira amarillo en condiciones de no oxígeno, entonces este es un metabolismo fermentativo y generalmente esto lo dan los anaerobios facultativos porque les da lo mismo, son los grupos de microorganismos que crecen por la vía oxidativa en presencia de oxígeno o por la vía anaeróbica fermentando o con otro aceptor final de electrones diferente al oxígeno, haciendo respiración anaerobia. Y la otra posibilidad es que el indicador no vire en el tubo abierto ni en el cerrado y nos indica que el microorganismo no utiliza ni por la vía oxidativa ni fermentativa la glucosa. Sí, señor Juan. La doctora Blanca va a estar ahí viéndole. ¿No ha llegado? Ok. Ahorita les mando mensaje. Permítanme, gracias. Perdón, jóvenes, pero es que le hablamos al cerrajero y yo ya no me pude quedar.
Y estoy viendo ahorita que... Permítame un segundo, permítame tantito, ¿sí? Sí, profe. Sí, maestra.